Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me están viendo aquí en mi jardín, estoy abriendo, ya abrí de hecho la verja de madera de mi jardín, me instalé en el sector de la biblioteca, se escucha el sonido de las aves, de los pájaros en el sector precordillerano, serán las bandurrias o que el tehue, sureños exiliados en estos páramos metropolitanos o santiaguinos. Y como siempre los lunes, ustedes saben que yo cruzo desde mi jardín hacia el patio de la escuela. Me encanta sentir el sonido de los niños, los sonidos de las campanas de la escuela. Y lo primero que veo, cada vez llego a la escuela, la veo a ella y escucho su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. Esa definición de Gabriela Mistral del niño es rotunda, es impresionante. La urgencia, pero también el hecho de que el niño vive a fondo en ese presente, del cual a veces nosotros no tenemos plena conciencia, de la intensidad de ese presente, de la interioridad con que el niño vive ese presente. Y Gabriela Mistral, y lo hemos hablado varias veces acá, insiste mucho en la oralidad, en la importancia de la palabra oral, en la importancia de la palabra viva. Esa famosa frase, no coloquéis sobre la lengua viva de los niños la palabra muerta. Tiene varios textos, varias prosas sobre el tema del contar. Tiene un texto sobre la hora del cuento, la experiencia de la hora del cuento, y me permito recordar uno de esos pensamientos, justamente en un texto que se llama Contar, que fue publicado en el año de abril de 1929. Dice Gabriela Mistral: poco toman en cuenta en las normales, está hablando de las escuelas normales, para la valorización de un maestro, poco se le estima si la tiene y menos se la exigen si le falta esta virtud de buen contar, que es cosa mayorazga en la escuela. Lo mismo pasa con las condiciones felices del maestro para hacer jugar a los niños, que constituye una vocación rara y sencillamente preciosa. Sin embargo, dice Gabriela Mistral, contar es la mitad de las lecciones. Contar es medio horario y medio manejo de los niños. Cuando, como en adagio, contar es encantar, con lo cual entra en la magia. Fíjese lo que está diciendo ella, o sea, la capacidad narrativa, el profesor como narrador, el profesor como un contador, y lo importante, lo central que tiene que ser en la enseñanza. Y justamente para hablar de una de las dimensiones del contar en la vida de los niños y sobre todo de los muy pequeños, ya estoy en el patio de la escuela y está esperando nuestra invitada de hoy, con quien vamos a pasearnos por la escuela, y obviamente que también le voy a aprovechar de mostrar mi jardín. Ella es Pía Santelices, es profesora y psicóloga, es doctora en psicología y psicopatología clínica de la Université Lumière de Lyon en Francia, tiene un máster en estudios profundizados, también en la Universidad Lumière, es psicóloga de la Universidad de Chile, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, directora del programa Primera Infancia en la Católica, y su temática de trabajo y de investigación tiene que ver con la primera infancia como apego, como desarrollo infantil, el tema de la incidencia de los cuidadores familiares y no familiares. Ha escrito 40 artículos en esta línea de investigación, pero lo más interesante es que ella
ha creado, junto con otras autoras, un proyecto de publicaciones, una línea de publicaciones que tengo aquí en mis manos. Tengo algunos que son bien grandes y otros chiquititos de cuentos infantiles que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con el mundo interior del niño, que tienen que ver también con pensamientos, que tienen que ver con las palabras mentalizantes. Ya vamos a ver qué significa eso. Aquí tengo, por ejemplo, El fuego de Drago, uno de los textos. Drago está en un cumpleaños, pero en vez de divertirse está enojado. ¿Qué le habrá pasado? Un cuento que abre la posibilidad de conversar sobre la rabia, un sentimiento presente no solo en los niños, sino también en los adultos, pero tan poco elaborado y tan poco estudiado. También el texto Lulú está blue, la historia de Lulú, que está triste porque sus humanos se fueron y la dejaron sola. Bueno, este cuento abre un espacio para conversar acerca de la pena, otro sentimiento también tan importante y que a veces está entrelazado con la rabia. Y tengo libros más grandes. Este fue El Dodo. Este es un gigante este libro. El dodo era un pájaro muy especial, pero muy descuidado. ¿Cómo afectará esto a su isla y sus amigos? Bueno, la conversación que se abre aquí es la de cuidar el medio ambiente. Pero lo interesante de estos cuentos es que están dirigidos a un público relativamente abandonado en términos de la literatura infantil. Muchas veces se piensa que la lectura de la literatura, de los cuentos, deberá partir después de esta edad. Sin embargo, esta edad es crucial. Vamos a verlo eso con Pía. Pía, qué gusto de estar contigo aquí en el patio de la escuela, al lado de mi jardín. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Y también estoy encantada de poder conversar estos temas tan relevantes y también, como tú decías, un poquito olvidados. Justamente ahí hay un olvido. ¿Cuál crees tú que es ese olvido? Si nos pudiera explicar. Sí, cuando les preguntamos a la familia a qué edad piensan que es adecuado comenzar a leer cuentos infantiles, en general contestan a partir de los 4 años o más adelante. Sin embargo, eso es muy cultural, porque tú preguntas en Europa, por ejemplo, y te dicen a partir de los 6 meses. O en Estados Unidos también, que la literatura está incorporada en todo lo que es la crianza muy temprana. Entonces estamos un poquito al debe en nuestro país, porque se parte muy tardíamente, y también tenemos escasa literatura local, ¿cierto? Chilena. Hay producción, por supuesto, pero es insuficiente. Entonces nosotros pensamos que este tramo de edad, 3 a 5 años, que es una edad además fundamental para iniciar estas conversaciones, un poquito más profundas, llenas de este mundo interno, se necesita también un recurso como un mediador de este proceso. Y los cuentos son un espacio ideal para ir desarrollando estas habilidades. Bueno, estaba pensando por lo que estás diciendo, el poco arraigo de los libros en nuestra cultura, el hecho de que cuando entra uno en las casas, la mayoría de las casas de Chile, salvo que estén como adorno los libros, no ocupan un lugar central, los relatos, la historia, tal vez tenga que ver con esta partida tarde, ¿no? Porque el libro se convierte en un objeto, en esa edad tan crucial de desarrollo cognitivo y emocional desde el comienzo, obviamente que va a tener un valor y un lugar en la vida cotidiana mayor que si no ha estado nunca. Sin duda, es clave. Y también es clave que los niños y niñas vean a los adultos leyendo. O sea, la literacidad, que es todo este ámbito de la inversión de los niños y niñas en el ámbito de las letras y de la literatura, pero un poco más amplio del lenguaje. Los libros juegan un rol fundamental y desde, ojalá, lo más tempranamente posible. O sea, sí, desde los bebés. Claro, y tú dices que los vean, porque generalmente hay muchos discursos y todos dicen hay que leer, pero estamos todos pegados a los aparatos y nadie leyendo en la casa, ni en el colegio, ni en ninguna parte. Entonces, que sea algo real, bueno, tiene que Gabriela Mistral, la pasión de leer, o sea, es transmitir ese amor por la lectura y los libros. A ver, me gustaría saber cómo partieron estas investigaciones, cómo llegaste tú y las colegas con las que trabajaste en esto a descubrir la importancia del relato en el tema de las emociones, cómo los cuentos pueden producir mayor bienestar emocional y disminuir, por ejemplo, la irritabilidad, la famosa pataleta que se da tanto justamente en este tramo de edad. Sí. Todos estos cuentos tienen una historia bien particular porque vienen de la investigación. Ya esto proviene de un proyecto Fondesit, que somos 3 investigadoras. La investigadora principal es Chamarrita Farcas, y Caterina Strasser y yo. Y las 3, bueno, trabajamos en desarrollo infantil, en todo lo que es clínica también, psicopatología infantil y literacidad.
Entonces juntamos un poquito todos estos mundos y a partir de revisiones bibliográficas y de todo el conocimiento en psicología del desarrollo y psicología clínica, llegamos a que los cuentos eran el espacio propicio para desarrollar este lenguaje que llamamos mentalizante. ¿Ya? Y eso es lo que tú mencionabas, el concepto de palabras mentales, lenguaje mental, y se refiere a una forma de comunicación muy particular que está enriquecida con palabras que aluden al mundo interno, no solamente al mundo externo, porque estamos acostumbrados a hablar en términos descriptivos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, la gallina tenía 10 pollitos y eran muy bonitos. Eso es muy descriptivo. Muy distinto es hablar de los deseos, ¿cierto? De los pensamientos que tienen los personajes, las emociones, los atributos psicológicos. Entonces, todo ese mundo interno, que por supuesto uno lo pone en práctica en cualquier contexto, puede ser en un juego, en una conversación o mientras uno está cocinando, pero los cuentos son un espacio que elicita este lenguaje de una manera mucho más como intencionada. Y por eso elegimos esta vía, que es crear cuentos, y fue un desafío para nosotros porque somos todas psicólogas y no somos expertas en literatura, pero bueno, en 3 años, estamos hablando de un trabajo bien largo, un proyecto Fontesis de 3 años, creamos las historias y le pusimos como bastante ciencia, se podría decir, desde los temas, fuimos muy cuidadosas, desde los temas de que no hubiese, por ejemplo, sesgos de género, ¿cierto? Ni estereotipos, que trataran temas que son relevantes para los niños de 3 a 5 años. Entonces ahí elegimos temas como tú mencionabas al principio, cuidar el medio ambiente, respeto a la diversidad, conflictos interpersonales y las emociones que son las más típicas, digamos, las emociones primarias como la pena, la rabia y también el miedo. Te quería preguntar primero sobre justamente ese mundo más desconocido o tal vez poco explorado del mundo interior de las emociones de niños de este tramo de edad. Tengo mis manos aquí en mi biblioteca, encontré antes, justamente sabía que iba a conversar contigo, un libro que leí hace muchos años de un psicoanalista que se dedicó a hacer psicoanálisis de los cuentos de hadas, se llama Bruno Bettelheim. Sí, claro. Bueno, y él habla de que conocemos poco el mundo interior de los niños, con sus penas, sus fantasmas, sus terrores, a veces idealizamos esa infancia, pero ¿qué pasa dentro del mundo del niño en esta edad? ¿Qué es lo que ustedes han ido descubriendo o conociendo a partir de la investigación más científica, por decirlo así, de ese mundo interior de los niños, que necesita ser expresado después de lo que vamos a hablar? Sí, no, el mundo interior de los niños es de una tremenda riqueza, pero lo que les falta a los niños es el lenguaje para poder expresarla. Entonces los niños se expresan a través de los dibujos, y nosotros siempre los observamos en términos de su lenguaje no verbal, pero si eso se enriquece con palabras, es muy distinto, por ejemplo, en el cuento de Lulú está Lulú que tú mencionabas. Lulú está triste, ¿cierto? Pero nosotros usamos como 10 palabras para decir triste, apenada, congojada, desconsolada, preocupada. O sea, entonces, en esa riqueza del lenguaje, los niños pueden ir también poniéndole palabras a esas emociones que van sintiendo. Y eso va de la mano a lo que en el futuro, digamos, este lenguaje emocional, a tener mucho más claridad de lo que uno siente. Por ejemplo, tú ves un adolescente y te dice tengo lata. ¿Qué significa que tiene lata? Puede ser que esté frustrado, que está cansado, que está triste, que está con rabia, o sea, una infinidad de emociones. Entonces, esa riqueza viene de la primera infancia, y cuando en esta edad acompañamos bien a los niños y niñas para ir dándole nosotros como adultos, al mundo adulto, la posibilidad de que expresen bien lo que sienten, eso les permite no solamente entenderse a sí mismos, sino que entender a los demás, entender los conflictos interpersonales, y eso ayuda a la autorregulación emocional y luego a la salud mental. Entonces hay un puente bastante directo entre mayor lenguaje mental y mayor bienestar psicológico. O sea, las personas que tienen esa mayor riqueza finalmente comprenden mejor los contextos interpersonales, entonces tienen menor angustia, menor ansiedad, menor depresión. Entonces es un elemento clave. Pía, a propósito de lo que tú estabas diciendo, que es muy interesante esto de poder encontrar palabras, porque para expresar ciertos matices que serán las emociones, porque una pura palabra, la palabra lata, probablemente encubre otras emociones que no encuentran palabra para ser expresadas, por decirlo así, ¿no? Me recordó un trabajo que ha hecho una antropóloga francesa que se ha dedicado al tema justamente de la mediación lectora. Ella se llama Michelle Petit, ha trabajado en Colombia, en varias partes, pero el tema sobre todo mediación lectora, no tanto en la psicología, pero ella dice algo que a mí siempre me golpeó, digamos. Ella dice, bueno, parte con una afirmación que es que el lenguaje nos construye,
Y cuanto más somos capaces de darle un nombre a lo que vivimos, a las pruebas que soportamos, más aptos somos para vivir y tomar cierta distancia respecto a lo que vivimos, y más aptos seremos para convertirnos en sujetos de nuestro propio destino. Pueden quebrarnos, echarnos e insultarnos con palabras y también con silencio, pero otras palabras nos acogen, nos dan lugar, devuelven el sentido de nuestras vidas. Incluso habla más adelante de que la violencia es más posible que aparezca ahí o irrumpa ahí donde no hay palabra. ¿Qué te parece esta reflexión de Michel No, Petit? absolutamente pertinente y va en línea directa con lo que estamos conversando, porque justamente los seres humanos somos seres lingüísticos, no podemos evitarlo, pensamos en términos de conceptos, de palabras. Entonces esa mayor riqueza, de hecho es la base, si uno piensa, de la psicoterapia, porque la psicoterapia es la sanación a través de la palabra, y cuando le damos sentido a la experiencia, es decir, incluso a trabajar con una experiencia traumática. Entonces, cuando tú, el trauma, o sea, la experiencia adversa, para que se transforme en trauma, justamente es porque no se le dio ese espacio de la palabra. Cuando está el espacio de la palabra, tú lo simbolizas, lo elaboras, lo integras a tu identidad, y de esa manera hasta las experiencias más dolorosas pueden ser como, digamos, internalizadas en esa identidad, y eso puede incluso no generar ningún tipo de secuela ni de patología. Entonces la palabra es sanadora. Y por eso que mientras más lenguaje tengamos para poder expresar este mundo interno, y ojalá lo más tempranamente posible, eso es una ayuda para la vida, para la resiliencia, como para poder resistir también a la adversidad. Entonces, oye, lo que tú me preguntabas, sí, no, dale, te digo. Quería que me diera como ejemplos de estas palabras mentalizantes, para verlo bien encarnado. ¿Cuáles son las palabras mentalizantes que ustedes han ido descubriendo? No sé si las más frecuentes o las más evidentes, o no sé. Sí, las más frecuentes son, primero, las emociones, ¿cierto? Ojalá bien variadas. Y aquí las emociones no solamente, o sea, las emociones positivas también valen, digamos, no solamente las emociones llamadas negativas, que no es que sean negativas, pero se les pone esa valencia. Después están todos los temas de los pensamientos, que tiene que ver con saber, con creer, con todo lo que es pensar y también imaginar, comprender. Entonces esas palabras también aluden a un proceso interior. Y después tenemos las palabras que aluden más bien a deseos, como qué es lo que quiere, qué prefiere, qué desea, qué tiene ganas de. Entonces eso también alude a una motivación interna. Y por último, los atributos psicológicos, que son como las características psicológicas de los personajes, que también aluden a una riqueza de comprender cómo son las personas en general. Entonces uno utiliza el personaje, pero en realidad eso después se generaliza a la vida cotidiana. Mira, ustedes hicieron una investigación, entiendo, que partió antes de la pandemia. La pandemia nos golpea a todos, pero sin embargo, curiosamente, dio una posibilidad de enfrentarse a problemas emocionales, problemas de salud mental que se agudizaron durante la pandemia. Cuéntame cómo fue ese proceso de investigación y qué fueron ustedes descubriendo en ese camino. Sí, nosotros partimos el estudio justamente antes de la pandemia, y como nos encontramos con esta realidad, lo que hicimos fue cambiar un poco nuestro diseño de investigación. De partida lo tuvimos que hacer todo vía remota. Y por supuesto incluimos de una manera mucho más clara todo lo que es la salud mental del niño. Porque sabemos, por investigaciones de otras pandemias y también de ahora, digamos, que la sintomatología infantil aumentó muchísimo durante la pandemia. Entonces también nosotros estudiamos una serie de 24 síntomas infantiles que se dan normalmente de manera muy baja, digamos, 5 o 10% de la población. ¿Y cuáles serían esos síntomas que ustedes, perdón, quiero detenerme ahí, que ustedes descubrieron en el periodo de la pandemia, que se agudizaron o se radicalizaron? Sí, o sea, de toda esta lista lo que más se agudizó son problemas conductuales. Irritabilidad, como tú mencionas al principio, descontrol de impulso, se podría decir, como todo lo que es desregulación, y también problemas con las rutinas, o sea, problemas de alimentación, ya sea como un exceso de alimentación o disminución del apetito, problemas de sueño, y problemas también de conflicto interpersonal, como de este manejo un poquito más difícil de la vida cotidiana, lo cual es muy esperable, es muy esperable que haya una mayor sintomatología infantil, porque todos y todas estamos súper estresados con este tema, y lógicamente que a los niños les golpeó muy duro, porque esto de no ir a jardín infantil, estar muy aislados y los padres trabajando lo más común, ¿cierto?, en teletrabajo. O sea, un momento que ha sido muy estresante para los niños. Oye, Pía, bueno, y entonces les toca la pandemia y, a ver, ¿y cómo termina la investigación, digamos? Sí, terminó, de hecho, terminó hace muy poquitos meses.
Y nosotros fuimos midiendo cómo iba evolucionando esta sintomatología. Y nos dimos cuenta que el grupo que tenía los cuentos, estos cuentos para mentalizar, ¿cierto? No, los cuentos creados por la investigación, tuvieron una disminución más significativa que los otros grupos de todos los síntomas psicológicos, producto de haber leído con mayor frecuencia estos libros mentalizados. Entonces eso fue un poco sorpresa para nosotros, la verdad, no esperábamos ese resultado. Pero por otro lado, es bien lógico que si uno abre espacios para hablar del mundo interno, los niños y niñas se sienten aliviados y eso disminuye su ansiedad, su estrés, por lo tanto tenían menos sintomatología. Estaba pensando de este poder casi mágico, podríamos decir, o antes probablemente era visto como un poder mágico del relato, lo tenían clara las culturas antiguas. Si uno piensa, por ejemplo, en Las Mil y una Noches, que el personaje principal, que es una mujer, que era gran lectora y que se enfrenta con un hombre celópata, un monstruo que la quiere matar, digamos, y ella lo logra calmar leyéndole cuentos todas las noches. De alguna manera, el profesor y el papá y las mamás se convierten en Sherezad, ¿no es cierto?, a través de la lectura del cuento, ¿no? Exactamente. Y estos cuentos, además, porque nosotros teníamos 3 grupos en la investigación. Este grupo que era con nuestros cuentos, otro grupo que era con cuentos de librerías, o sea, con ninguna, digamos, elección particular, más que eran los más leídos en las librerías, y teníamos otro grupo que no tenía cuentos. Entonces, los cuentos nuestros fueron los que generaron este mayor bienestar. Y nosotros pensamos también que porque los cuentos vienen con instrucciones, tú lo pudiste ver en las primeras páginas, sí, sí. Y vienen con pequeños insertos al interior de los cuentos que hacen preguntas a los niños. O sea, es una manera como más dialógica de contar los cuentos, en el cual el niño o niña toma un protagonismo mayor. Entonces también se ayuda para que ellos y ellas se puedan expresar y puedan abrir un poquito más su mundo interno. Entonces tiene este componente no solamente de leerle el cuento, sino que compartir el espacio del cuento. ¿Y qué ocurre, no sé si lo han investigado eso, qué ocurre en ese espacio que se da entre el que narra y el que recibe la narración? ¿Es un espacio afectivo entre ya sea la mamá o el papá o el cuidador o el profesor? A ver, ¿qué ocurre en ese espacio de encuentro y de narración? Es un espacio muy emotivo porque también al adulto lo conecta con su yo niño, con su propia infancia. Entonces es inevitable que uno, al leer un cuento infantil, es una atmósfera, ¿cierto?, donde el mundo desaparece y nos transformamos como hacemos esta transferencia del mundo más imaginario, más mágico, al aquí y el ahora y el presente, que es lo que mencionabas también al principio con Gabriela Mistral, ¿cierto?, que la infancia siempre está en el presente. O sea, a los niños tú no les puedes hablar a esta edad de que en 2 semanas más vamos a ir al cine. No tiene ningún sentido para ellos. O sea, los niños están en el aquí y el ahora, siempre, y eso a nosotros los adultos, cuando nos relacionamos realmente con los niños y estamos conectados, también nos obliga a estar muy en el aquí y en el ahora. ¿Cierto? Es muy mindfulness, se podría decir, sí, el espacio de lectura, sí, de cuentos. Sí, por eso descubro, yo siempre he leído cuentos a mis niños, tengo muchos niños, aquí tengo una tribu de niños, y me empiezo a dar cuenta que el placer que me produce compartir, o sea, incluso echo de menos cuando no lo hago, o sea, se ha convertido en una actividad tal vez de las más placenteras de mi vida, y ahora descubro lo que tú me estás diciendo, es por eso. Claro, es que a todos nos conecta con nuestra infancia, que uno la tiene un poquito olvidada, pero los cuentos, a todos nos leyeron cuentos, es muy raro que una persona no tenga conocimiento de los cuentos, y además uno es inevitable que se identifique con los personajes. Algunos aspectos que a uno le gustan de uno mismo y a veces aspectos que no le gustan tanto de uno mismo, pero siempre hay algo que te hace identificarte con un personaje o con otro, y eso es de una tremenda riqueza, porque cuando tú pones afuera la identificación es mucho más fácil trabajar las emociones, por ejemplo, que hablarlo en primera persona. Entonces ese espacio como más metafórico te permite profundizar, ampliar, porque estoy hablando del personaje, no de mí. Entonces facilita toda esta expresión emocional y del mundo interno. Hablemos de algunas de esas emociones importantes, las más, digamos, las emociones centrales. Partamos hablando de la rabia, que es un sentimiento, una emoción con la que los padres empiezan a encontrarse con esa rabia. Recuerdo un escritor danés que escribió un libro, hizo bien famoso, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno, un libro que fue un bestseller hace poco, que va contando su vida, su frustración como escritor, que no podía escribir, porque tuvo una hija y la hija resultó que tenía pataletas tremendas, feroces, y no podía con esta hija, que va contando en varias páginas dramáticas el horror que significaba ser desbordado él mismo, ¿no?, por su propia ira, que se juntaba con la ira de la hija. ¿Qué han estudiado ustedes de la ira, de la rabia?
¿Y cómo la trabajan? ¿Y cuáles son los resultados en esa línea? Sí, lo primero es que hemos como demonizado un poco la rabia y los adultos tendemos a verla como algo malo. Y es para nada algo malo, al revés, es totalmente natural. Es una de las emociones primarias del ser humano. Por lo tanto, más que querer eliminarla, porque es como la tendencia, ¿cierto? Sí. De que, claro, que no puede ser. No, la rabia, lo primero hay que validarla. O sea, entender lo que hay detrás de esa rabia, ¿cierto? Incluso la edad de las pataletas, que es 2 años y medio, 3 años, que es un poquito la edad que nosotros estamos sugiriendo hasta el libro, es lo más normal del mundo que los niños se desborden emocionalmente. Y eso es porque todavía están desarrollando en un proceso que es muy largo, que poco a poco van logrando la autorregulación. Porque primero la regulación es externa, es decir, es una corregulación. O sea, nosotros los adultos vamos modelando también con nuestro comportamiento de cómo manejamos nosotros mismos la rabia y ellos están observándonos todo el tiempo. Y los vamos acompañando para que ellos logren ir bajando, digamos, las revoluciones, bajando esta como descarga emocional de rabia y poder regularse. Y eso es clave para la vida, ¿cierto? Este proceso regulatorio que va acompañando al desarrollo. Y esta edad se llama la edad de las pataletas, justamente, los 2 años y medio, 3 años, o los terribles 2 en inglés, en el Terrible 2. Sí. Y esta edad es así, y tiene que ser así, ¿cierto? Porque es un organizador psíquico. Los niños tienen que expresarse. Y nosotros tiene que haber descarga, digamos. No, tiene que haber, y nosotros los adultos también tenemos que tener esa tolerancia para aceptar alguna expresión de rabia. Después, por supuesto, los vamos acompañando para que regulen esa rabia. Pero lo primero, como te decía, es validarla, y no negarla, no anularla, y por ningún motivo castigarla, ¿cierto? Que es como el error que uno podría llegar a cometer, ¿cierto? ¿Cuál era el cuento de la rabia, Pía? Ese de Draco que tú mostraste. Ah, el de Draco. El fuego de Draco, que usan al dragón. El fuego de Draco, claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos los cuentos chiquititos que tú decías, están pensados más para la familia, para el hogar. Y los cuentos grandes más para el jardín infantil, porque ahí está la educadora, ¿cierto? Leyendo el libro a todos los niños del jardín. Entonces hicimos un cuento de cada emoción, chiquitito para la familia, y otro para los jardines infantiles, y ahí elegimos los dragones como el animal de la rabia, ¿cierto? Por el fuego. Entonces simbólicamente son los animales como más impulsivos, ¿cierto? Que los niños se pueden identificar y que además se nota la rabia porque echan humo, echan fuego. Bueno, aquí voy a leer el fragmento. Molesto se sentó en un rincón, comenzó a enojarse y con su enojo a ponerse cada vez más rojo. Mientras más lo pensaba, más rabia le daba, hasta que comenzó a salir fuego por su nariz. Mientras más se enfadaba, más fuego le salía. Dice en el libro que tengo aquí en mi mano y que estoy mostrando aquí para los que nos están viendo a través de pauta.cl. Pía, una segunda emoción es, yo te dije que íbamos a hablar de la pena, pero el miedo. Me gustaría hablar un poquitito del miedo, a ver que me dieras algún input ahí. Claro, los miedos, justamente a los 3 años, aumentan muchísimo porque los niños tienen más conciencia de los peligros. Entonces también tiene una función adaptativa, que de hecho el miedo está al servicio de la supervivencia. Por lo tanto, nuevamente validar el miedo, entender que los niños es normal que tengan miedo. Por ejemplo, se habla de la hora del lobo, ¿cierto? Tipo 7 de la tarde, los niños se ponen bastante irritables, los papás dicen, no entienden qué pasa. Y tiene algo que ver con, o sea, es muy como atávico, digamos, muy de nuestra evolución, que es la hora del crepúsculo, ¿cierto? Que pueden venir depredadores, y empieza una manifestación de miedo, que los niños, claro, pequeños, ¿cierto? Para manejar ese miedo, necesitan de nosotros los adultos para que le expliquemos que el mundo es seguro. ¿Ya? Y ahí vienen los conceptos que tú mencionabas al principio que yo investigo, que es el apego. El apego básicamente consiste en transmitirle seguridad a los niños. Entonces los niños necesitan ver que nosotros le estamos traduciendo al mundo y que le transmitamos seguridad, y no que el mundo es inseguro, que el mundo es peligroso, porque eso acrecenta sus miedos. Pero la etapa del miedo es normal, es normativa. Lo importante es que nosotros le vayamos haciendo como esta traducción de la realidad para que ellos puedan integrar esos miedos y poco a poco ir superándolos. Y la pena. También le tenemos miedo a la pena y tampoco le trabajamos. Cuando vemos a alguien llorar, por ejemplo, un adulto, nos complicamos, ¿no es cierto? Sí, como no llores. Rápidamente salir, no llores y ya va a pasar. Pero no, la pena también es como las emociones que... A ver, ¿y la pena en los niños y en este tramo de edad, Pía?
Sí, la pena son los duelos, o sea, todas las pérdidas que uno va teniendo, eso genera pena y eso es totalmente normal. Y cada etapa de desarrollo lleva duelos, o sea, uno deja atrás algunas cosas. El niño a los 3 a 5 años deja atrás el estar en un mundo protegido, un mundo muy diádico, además, que siempre están como de a dos, para entrar a un mundo mucho más complejo, ¿cierto? Entran normalmente al jardín infantil o el grupo de pares, ¿cierto? Tener que compartir con muchos otros niños, con otros adultos, y el mundo en realidad se complejiza de una manera extraordinaria para un niño de 3 años, ¿cierto? De estar en el ambiente protegido familiar. Y eso deja atrás el bebé, digamos, como más protegido o más cuidado. Entonces, obviamente que los niños a esta edad tienen esas penas de dejar atrás estas como sobreprotección y tener que enfrentarse a los grandes desafíos que involucra la etapa que se llama preescolar, ¿cierto? Que es una etapa de 3 a 5 años bastante compleja, que además genera un proceso cognitivo y emocional que se llama teoría de la mente, ¿ya? Que es un hito del desarrollo que ocurre a esta edad y que necesita un acompañamiento de parte de los adultos para poder entender lo que les pasa internamente. Básicamente lo que le pasa a un niño de 3 o 4 años es que entiende que su mente es privada, por primera vez entiende eso, que no es transparente, que lo que siente y piensa es propio y nadie puede adivinar. Entonces cuando entiende eso, que es realmente un cambio fundamental en la vida, se da cuenta que puede pensar y mostrar otra cosa. Entonces empieza a entender los dobles sentidos, los chistes, empieza a tener lo que se llama información privilegiada. Entonces todos esos procesos son normales, digamos, que el niño deja atrás muchas cosas y se da cuenta de otras. Entonces, este periodo del desarrollo, que ha sido un poquito olvidado en la literatura, también ha sido bastante olvidado en la psicología. No se le da tanta relevancia como la que tiene, porque es una etapa, se podría decir, similar como la adolescencia. Es como una crisis. Es muy importante en la vida. Mira, y por último, tengo la impresión, pero esto es una impresión, tú evidentemente que eres autoridad en esto, podrás responderme con conocimiento de causa. La infancia nos está acortando un poco, no estamos acelerando los pasos de una etapa a otra en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de educar. Cuando a lo mejor yo digo, no digo que haya que prolongar la infancia artificialmente, por supuesto que eso es malo, ¿no? Pero me imagino que la infancia tiene que ir madurando, hay una maduración, hay procesos. No, me da la impresión que de repente estamos acelerando, se está acelerando mucho el paso, la salida de las distintas etapas de la infancia y no están teniendo todo su tiempo pleno desarrollo. ¿Es así o no es así? No sé si acelerando, a mí lo que me preocupa en realidad es que las tareas del desarrollo que se requieren para cada etapa no se están haciendo adecuadamente por las pantallas. A mí esa es la amenaza que veo, porque se ha reemplazado esos espacios que son propios de cada etapa por algo muy sencillo que es jugar un juego de video y que es muy atractivo y que a veces llega a ser como más atractivo que la realidad. Entonces, me parece que es un poquito como una infancia alienada, en el sentido de que se ha despojado a la infancia de los espacios propios del juego, incluso del ocio, de la imaginación, de la creatividad. Entonces, en ese sentido, habría que darle mucho más espacio para que los niños y niñas vivan lo que tienen que vivir a cada etapa del desarrollo. Mira, yo te quiero agradecer este interesantísimo recorrido a través del fascinante mundo de la infancia de nuestros niños, ese mundo tan rico en emociones, en posibilidades además y desafíos para nosotros como adultos, como cuidadores de niños en sentido más amplio. Realmente te felicito, las felicito por esta preciosa labor que están haciendo, que nace desde la academia de la investigación, pero lo interesante es que no queda encerrada entre 4 paredes de la academia, sino que encarnan estos libros que están llegando me imagino, los jardines infantiles. Yo creo que ahí falta hay un campo por hacer, por crear, de literatura, ¿no? La necesidad de que los libros y los cuentos lleguen mucho más a los jardines, ¿no? Sí, absolutamente. Así que gracias por haber estado conmigo esta tarde en el jardín. Y a Santelices, profesora, psicóloga, doctora en psicología y psicopatología clínica y coautora de esta línea de libros, colección Piense, Siente, Imagina. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde en el jardín y éxito en todo lo que viene. Muchas gracias a ti, ha sido muy grato esta conversación y ojalá que todos los niños y niñas de Chile puedan disfrutar de estos cuentos y hacer esta lectura compartida con los adultos que nos enriquece tanto a los grandes como a los chicos.
Eso, yo invito a los que nos escucharon, a los y las que nos escucharon, a que se conviertan en Cheresat, en narradores orales, en la noche, en la tarde, en cualquier momento del día es propicio, además que genera una conversación muy rica, muy enriquecedora de ida y vuelta, no solamente para los niños, sino también para los adultos. Yo me despido, cierro la verja de mi jardín, vuelvo a mi jardín desde el patio de la escuela. Nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la tarde aquí en Pauta y Pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.